El Papa es un hombre que tiene una formación compatible con el título, por lo menos, del libro que yo escribí, que se llama El Papa Peronista. ¿Por qué? Porque él pertenece a la Iglesia Argentina, en donde hay un partido, que es el Partido Justicialista, creado por Perón, que ha afirmado siempre que su ideología es la doctrina social de la Iglesia. Esto es una rareza. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. La siguiente es una entrevista realizada el 13 de julio de 2022 en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario, a Ignacio Zuleta, periodista y consultor político. Un documento imperdible sobre temas que todavía siguen vigentes en la Argentina y en el mundo. Estamos en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario, y tenemos un enorme placer y honor del otro lado de la línea para acompañarnos y tratar de entender un poco más la realidad. Él es periodista, consultor político, editor responsable de zuletasintecho.com. Lo leen en Clarín, en Tetelas de la Política el domingo, en el Económico, en Avant Premier en Política el lunes. No es otro que Ignacio Zuleta. Ignacio, ¿cómo anda? Garrett lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Ignacio. Le quiero arrancar porque usted tiene un libro de reciente publicación, no hace demasiados años, El Papa Peronista, historia secreta de cómo Francisco opera en el día a día de la política argentina. Y las declaraciones del Papa Francisco hoy me parece que nos han dejado, no diría tecleando, pero sí seguro pensando todos los argentinos. Lo de Cuba por un lado, ¿no? Pero le quiero tomar antes con eso de que no se vendría a vivir a la Argentina el Papa. Bueno, la cuestión de la venida del Papa a la Argentina está descrita en el libro. No digo que es un capítulo, pero yo lo he tratado el tema en varios pasajes. Responde a una intención del Papa de no convertirse en un factor de conflicto dentro de la Argentina. Él tiene la idea de que hay un sector hoy del gobierno que lo quiere y hay un sector del gobierno que no lo quiere, y que hay un sector de la oposición que lo quiere y hay un sector de la oposición que no lo quiere. Esto lo ilustro de esta manera. El Papa es un hombre que tiene una formación compatible con el título, por lo menos, del libro que yo escribí, que se llama El Papa Peronista. ¿Por qué? Porque él pertenece a la Iglesia Argentina, en donde hay un partido, que es el Partido Justicialista, creado por Perón, que ha afirmado siempre que su ideología es la doctrina social de la Iglesia. Esto es una rareza. A su vez, la Iglesia es beneficiaria, después del año 1943, del golpe militar del que participa Perón, y del gobierno de 1946, con Perón presidente, que recibe todos los beneficios de una relación estrechísima con el gobierno y con el Estado. La principal concesión es la autorización, la legalización de la educación religiosa, que en la Argentina no tenía estatus legal desde la ley 1420 de enseñanza laica. Ese compromiso hace que la Iglesia siempre haya estado cerca del peronismo. Este Papa, además, tiene por formación una cercanía muy estrecha con el movimiento de lo que se llama hoy la teología argentina, que es un movimiento que se basa en una suerte de populismo muy compatible con el peronismo, que se diferencia de la teología de la liberación, que es una versión que trata de adaptar o de fusionar al marxismo con la fe católica. Y la diferenciación del Papa en ese debate está del lado de la teología popular, argentina. Él sabe que si viene a la Argentina durante el gobierno de Macri, el peronismo iba a hacer grandes manifestaciones cantándole al Papa contra Macri. Y si viene hoy a la Argentina, sabe que va a haber una distancia, una frialdad con el actual gobierno,
con el cual el Papa no está contento porque promovió el proyecto y logró que se aprobase el proyecto de legalización del aborto. Ya no es despenalización del aborto, se llama de legalización del aborto por ciertas condiciones. O sea, el Papa eso no lo va a perdonar para nunca. preservar la paz. Yo creo que él tiene una obsesión, sí. Es un hombre que vivió la violencia de los años 70, que tiene la obsesión de que no ser un elemento de conflicto. Ignacio, entonces el Papa la cuestión del aborto no la va a perdonar nunca al gobierno. No, porque él había logrado, bajo el gobierno de Macri, había logrado que la ley no saliera. No hay que olvidarse que la ley de despenalización del aborto la presenta el gobierno de Mauricio Macri en el Congreso como una manera de arrebatarle una bandera a la oposición. Pero Macri declaró públicamente que él no estaba de acuerdo con esa ley. Y en eso coincidió con el Papa. Y la ley no salió. Por lo tanto, los dos festejaron que no saliera. Y lo que no le ha gustado al Papa, y esto hay muchos testimonios de gente que ha hablado con él, que el gesto de promover por segunda vez, con diferencia de un año, una ley con el mismo objetivo, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se ocuparon de que saliera. Y eso no le gusta al Vaticano porque contradice una de sus, digamos, de sus dogmas de fe y inclusive su pastoral. Cuando el Papa es muy comprensivo, él dice que el problema del aborto es más un problema social, claro, que teológico, pero en fin, esas son finezas que hay que, sí, desmenuzar con cuidado. Lo traigo para los personajes de la fauna local. Un Alberto Fernández que la semana pasada no tuvo agenda, lo vimos solamente tomándole la jura a Batakis y luego el viernes con Bisotti en una foto. Esta semana estuvo hoy con Evo Morales, que estaba de visita en la Argentina, y se va dentro de poco tiempo, semana y poco más, semana y media, a los Estados Unidos con Joe Biden. ¿A qué juega ahora Alberto Fernández después de todo lo que le pasó en este último mes? Bueno, Alberto Fernández es un hombre que en el último cambio de gobierno, que es la crisis del gabinete que con la salida de Martín Guzmán, recupera posiciones dentro de la interna de la cúpula presidencial, porque la designación de Silvina Batakis, que es exministra de Daniel Scioli de la provincia de Buenos Aires, es una designación que pertenece al sector del albertismo dentro del gobierno. A quien propone el nombre y sostiene el nombre de Silvina Batakis es Miguel Pese, presidente del Banco Central, que es el funcionario del gobierno que más años de experiencia política tiene junto a Alberto Fernández. Viene de la época de Aníbal Ibarra, jefe del gobierno de la ciudad. Lo ha acompañado Alberto Fernández de la jefatura de gabinete, en el Banco Central, en el Banco Nación. Es un hombre que expresa un sector político muy muy estrechamente ligado a Alberto Fernández. No es, como dicen algunos observadores, a mi juicio, quizá demasiado entusiasmados, una designación que haya promovido Cristina de Kirchner. Algunos han dicho que Cristina en todo caso no la vetó a Batakis, pero no que la haya apoyado. No, que no la apoyó, que no la vetó. Claro. Perdón, que no la vetó no significa nada, porque no puede vetar. No, simplemente no es que se haya opuesto que la nombre. Se la tiene que bancar, porque la puso Alberto Fernández, que a su vez es cierto que el hostigamiento a Martín Guzmán nace sustancialmente del sector cristinista del peronismo del AMPA, pero fue un cachetazo también a Alberto Fernández, porque no lo hizo en un momento en el cual Alberto Fernández se enteró por Twitter que renunciaba. O sea, ese individualismo le molestó fue a los dos lados, ¿no? Fue a Cristina y a Alberto. ¿Cómo? Claro, ese individualismo de Guzmán le molestó a los dos lados del gobierno.
No, Alberto Fernández creo que tiene derecho, es decir, Martín Guzmán tiene derecho a haber denunciado porque se ha aguantado que el peronismo de la provincia de Buenos Aires lo castigue, por unas razones muy sencillas. El programa de Alberto Fernández es el acuerdo con el fondo, y el quien instrumenta ese programa es Martín Guzmán. Y Cristina de Kirchner dice, desde antes que fuera candidata a senadora y a presidente, a vicepresidente en el año 2019, que el acuerdo con el fondo era un acuerdo inconveniente, malo, y como se firmó finalmente, ruinoso para el país, y que eso va a motivar la derrota electoral del peronismo el año que viene, como motivó el acuerdo de Macri, precipitó la derrota de Macri en 2019. Entonces, Cristina de Kirchner comienza una campaña, apenas se firma el acuerdo con el fondo, de hostigamiento del Poder Ejecutivo, empiezan los discursos, los tweets, toda la batucada de opiniones que ella hace, el hijo renuncia al bloque de diputados, con lo cual se bajan del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos creen que el peronismo va a perder las elecciones del año que viene por haber firmado con el fondo. Ahora, Alberto Fernández sostuvo a Guzmán en ese debate interno del gobierno, y Guzmán no le ha pagado muy bien porque le pegó el pitazo, no digamos el portazo, le tiró un tuit y se fue sin avisarle. No le faltan razones a Guzmán para denunciar, no le faltan razones a Cristina para dudar de la eficacia del gobierno de Alberto Fernández, del que ella forma parte y cobra sueldo por ser funcionaria de este gobierno, de que se quiere diferenciar, casi diría yo, siendo innoble con la fidelidad que ella le debe a una alianza política. Ignacio, le quiero tomar ese punto porque me resulta interesantísimo lo de ese intento de diferenciarse de Cristina. ¿Usted cree que electoralmente puede tener alguna cabida, alguna utilidad real ese intento de mostrarse como si no fuera parte del gobierno cuando en el fondo, bueno, uno sabe que lo es? Bueno, los políticos hacen cosas espantosas. Basta recordar lo que decía Alberto Fernández y Sergio Massa y Cristina de Kirchner en la década, en los 5 o 6 años anteriores al 2019. Las peores acusaciones, las peores denuncias, las peores amenazas a Cristina eran de Alberto Fernández y de Massa, y terminaron abrazados en 2019 para armar una alianza eficaz, porque ganaron las elecciones, pero frágil, que no duró nada. Duró, bueno, el gobierno va a decir que heredó una crisis política muy complicada, que vino la peste de la gripe COVID, pero eso lo sufrieron muchos países y el gobierno no lo tramitó de manera adecuada. El electorado del 2021 lo hizo saber, y ella quiere diferenciarse. Así como Alberto Fernández, cuando se va del gobierno de Cristina de Kirchner en el 2008, después de la guerra con el campo, se va porque no quería estar en el gobierno que efectivamente desde 2009 perdió las elecciones de 2009, 2013 y 2015. Tampoco quería estar en un gobierno que él creía que iba a perder. Y lo mismo Sergio Massa, que en 2013 ya se convierte en una figura de tanta importancia para el peronismo que le quite una parte del electorado y lo hace perder en 2015 y 2017. O sea, nadie quiere estar a la hora de la derrota. Todos quieren estar cuando les va bien. Pero ahora que me diga usted, ¿sirve eso? Y no sé. Lo que la Argentina demuestra es que desmiente los estereotipos, los preconceptos, las intuiciones y los mitos de la política. El manejo de las cajas por parte del peronismo no le ha servido para ganar el 2021. No le sirvió en el 2015 para ganarle a Macri.
En 2015 el peronismo gobernaba la Argentina, la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las gobernaciones. Tenía un candidato formidable que era Scioli. La tenía Cristina, que se devoraba el mundo en olivos. Le puso de vicepresidente a Giannini. Manejaba el PAMI, el ANSES, la CIDE, las relaciones exteriores, sí, todo. El Partido Justicialista, y perdió. Y el 2021 manejan lo mismo y vuelven a perder. Es decir, que en la política no manda la plata, mandan los proyectos. La política es un oficio de representación y no de conducción. El peronismo cree que arrastra a la sociedad a compartir ciertas doctrinas, creen que el pueblo se equivoca, que tiene que ir, lo ha dicho 40 veces, que las grandes ciudades se equivocan de no votar al peronismo, que la capital federal es un electorado frívolo que vota contra su propio interés, cuando lo importante en la política no es arrastrar a la gente a mi ideología, es representar su ideología, sus intereses, sus valores, sus proyectos, su futuro. Y la eficacia en las elecciones no solo viene de tener plata, hay que tener facultad y posibilidades y capacidad de representación. Y ustedes en Santa Fe lo conocen muy bien porque tienen fenómenos como los gobiernos de Rosario y de la propia provincia, que son fenómenos de representación que han contradicho, por ejemplo, la hegemonía del peronismo en muchas elecciones y del radicalismo también, con fórmulas interesantes, coaliciones, la importancia del Partido Socialista, y son fenómenos que hay que entender más como de representación de los valores y de los intereses y los deseos de una sociedad que la vanguardia iluminada que arrastra a los sonsos de la nariz para que vean fantasía. La política al final gana la representación por sobre el autoritarismo. Ignacio, nos quedamos con esa última reflexión, nos quedaríamos por ahora charlando con usted, pero tenemos ahora compromisos con el informativo y la tanda y demás, pero le queremos agradecer y lo comprometemos para hablar más adelante de nuevo, porque siempre resulta interesantísimo poder compartirnos usted sus reflexiones. Le mandamos un fuerte abrazo. Yo les agradezco muchísimo el llamado y saludo a ustedes y al público. Lo teníamos a Ignacio Zuleta aquí para tratar de ayudarnos a entender un poco más la Argentina y lo que pasa aquí en El Regreso, el programa del Dr. Walter Castro por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.